Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia. Le agradecemos a todos los medios que se hayan desplazado a esta ciudad tan hermosa como Aranjuez. Muchísimas gracias al alcalde y a la corporación. Y quiero empezar, además de insistir en el agradecimiento a todos ustedes, agradecer también a los miembros del comité de dirección que en jornada de mañana y tarde vamos a dedicar este primer día del mes de septiembre a diseñar la agenda del Partido Popular para este próximo cuatrimestre. Como ustedes saben, el pasado mes de julio el Congreso del Partido Popular renovó sus equipos y ahora estos equipos vienen con ganas renovadas para seguir trabajando por nuestro país. Somos conscientes de que el Partido Popular es el primer partido de España y en consecuencia ha de ser el primer partido para servir a los españoles. Mi intención en este día de arranque de cursos es hablarle a ustedes de tres cuestiones. En primer lugar, de la debilidad del Gobierno de la Nación. En segundo lugar, de cómo está España a día de hoy. Y en tercer lugar, en la necesidad de trabajar por un cambio político en España que nos parece inaplazable. Decía que el nuevo curso arranca con unas circunstancias anómalas. Y es anómalo en Europa que un gobierno esté en la situación que está el gobierno español. El gobierno empieza este curso peor de cómo terminó el anterior. Hasta arriba de casos de corrupción, de escándalos y cloacas, sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria, sometido al chantaje permanente de sus socios para mantenerse al frente del gobierno y con la degradación de la imagen, el crédito y la reputación internacional de España. Quisiera muy brevemente referirme a estas cuatro circunstancias. Efectivamente, hoy muchos españoles acaban sus vacaciones y se van a reincorporar al trabajo. Hoy, pues, la mayoría de los españoles que estaban de vacaciones se incorporan al trabajo y el gobierno se incorpora a los juzgados. Porque así discurre la verdadera agenda del gobierno en los tribunales y en los juzgados españoles. En cuanto a la parálisis, la corrupción no solamente nos cuesta dinero, sino que también nos cuesta mucho tiempo. La debilidad del gobierno está llevando a España a una parálisis legislativa sin precedentes. Nunca hemos tenido una legislatura menos productiva que la legislatura actual, en la que menos leyes se han aprobado, en la que se tienen bloqueadas 41 leyes aprobadas por la mayoría del Partido Popular en el Senado y en la que no se ha logrado aprobar ni un solo presupuesto del Estado. España no puede afrontar los retos de 2026 con los presupuestos aprobados en 2022. Hoy comienza, insisto, el mes de septiembre. Antes de que termine este mes de septiembre, el Gobierno tiene la obligación de presentar los apoyos suficientes para el presupuesto del año 2026. En el caso de que no lo haga, el Gobierno ya no necesita volver al Congreso de los Diputados, que disuelva las Cortes y que dé voz a los españoles. La tercera circunstancia, además de la debilidad, la provisionalidad y la corrupción, es el chantaje al que se ven sometido el Gobierno para mantener la agonía. Es evidente que ninguno de los socios apoya a Sánchez porque es el mejor presidente. Le apoyan porque España está de rebajas y porque es el presidente más débil y que más barato está vendiendo los recursos y la soberanía de los españoles. Sánchez está construyendo una España de primera y de segunda, con financiación autonómica a medida o con repartos arbitrarios de menores inmigrantes. Y la cuarta referencia de la circunstancia en la que estamos viviendo tiene que ver con el descrédito internacional. Y es que ustedes saben muy bien que el tema de corrupción es portada en la mayoría de la prensa internacional. Y eso está contribuyendo al descrédito no solo del Gobierno de España, sino al descrédito de nuestro país en el mundo. Sánchez nunca fue un líder internacional y ahora se está convirtiendo en un problema internacional. Lo vimos a finales del curso político con el estruendo ridículo de la cumbre de la OTAN,
retransmitida en directo en rueda de prensa para todo el mundo. Y lo hemos visto este verano con la exclusión presencial de España en las conversaciones de la Unión Europea en lo que se refiere a Ucrania y también en lo que se refiere a Venezuela. Quiero ser claro, que el gobierno viva en estado crítico no significa que España tenga que vivir en estado crítico. En segundo lugar, quiero hablarles, como les indicaba al principio, de la situación de España en este momento. Hoy en España tenemos más impuestos, más deuda y menos servicios públicos. Tenemos más gasto público y peores servicios y poder adquisitivo de los ciudadanos. Más dificultades para acceder a una vivienda, más abandono escolar, más pobreza infantil, menos seguridad en las calles y leyes más permisivas con la delincuencia y más descontrol migratorio sin precedentes. Es normal con estos datos que muchos españoles se pregunten ¿para qué? ¿Para qué los españoles pagan impuestos como ricos si reciben unos servicios públicos pobres? ¿Para qué los trabajadores se esfuerzan cada vez más en mantener el estado del bienestar si éste cada vez está más endeudado? ¿Y para qué mantienen al gobierno más caro de la democracia si el Estado no es capaz de ofrecer los recursos cuando los españoles ante una emergencia los necesitan? Lo que hemos visto este verano es que quien genera desafección con el Estado de las autonomías es quien hace mal uso de los recursos del Estado. El Estado no puede ser el primero en llamar a la puerta de los españoles para cobrar impuestos y llegar de último ante una emergencia. Y el Estado no puede ser más profesional fabricando y legislando contra el campo que facilitando y protegiendo a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores. El Estado está para servir a los españoles y no para servir al presidente del gobierno. El presidente del gobierno está usando el dinero de todos para comprar el poder a través del cupo separatista, pero no para financiar la ley del ELA. Abusa de los recursos del Estado, insisto, abusa de los recursos del Estado para viajar y para veranear, pero no para que los españoles vuelvan a tener trenes puntuales. Usa la abogacía del Estado para defender a su mujer imputada, pero no para defender a las personas que le ocupan su casa o para defender a las personas que no le pagan la renta después de alquilar su casa. Usa el dinero público para hacer propaganda a su favor en las televisiones públicas que controla y dirige, pero no para construir viviendas. Un Estado no está para ser el refugio del presidente, está para proteger a los españoles. Un Estado no está para ser saqueado como un botín, para pagarle a sus socios parlamentarios, sino para reducir las desigualdades y garantizar la oportunidad de igualdad de oportunidades. Y un Estado no está para usurpar instituciones y ponerlas al servicio y a la defensa personal de su familia, sino para garantizar una buena educación y una buena sanidad. Un Estado no está para negociar la conveniencia de sus fronteras, sino para defenderlas. España no funciona salvo para el presidente. Y yo quiero que se note que España funciona para los hogares, para los trabajadores, para las empresas y para los servicios públicos. Y esto me lleva a hablar del último asunto, la necesidad de construir y diseñar un cambio. Lo afirmamos en nuestro Congreso Nacional y hoy forma parte de este comité de dirección del día entero en Aranjuez. Vamos a construir, pero para construir es necesario hacerlo sobre terreno firme, no sobre el desguace de este gobierno. Para revertir lo que este gobierno ha destruido y desmantelado hay que hacer muchas cosas, entre ellas actuar en más de un centenar de leyes que habrá que reformar o derogar para abrir un tiempo nuevo en España. Son las leyes que abrasan a la gente a impuestos, las que ahogan el campo, las que impiden poder acceder a una vivienda,
las que hacen desigual a los españoles, las que controlan las instituciones del Estado, en definitiva, son las leyes que cada vez nos hacen más pobres y menos libres. España no necesita un nuevo curso, España necesita un nuevo tiempo. Y este nuevo tiempo tiene que llegar con valores y con propuestas. Y todos estos valores que hemos anticipado en el Congreso Nacional de nuestro partido son los valores que el Gobierno ha ido dilapidando en los últimos años. Es el valor de la igualdad de los españoles y del respeto a la democracia, el respeto a la verdad, la defensa de las clases medias, el valor del esfuerzo, el respeto a la autoridad, la libertad, la solidaridad, el orden y la justicia. Son los valores que van a construir un nuevo tiempo. Y hoy nos conjuramos para llevar esos valores a las reformas legislativas que garanticen el cambio en España. Y actuaremos rápidamente, entre otras cosas, para recuperar la democracia y la decencia en la gestión del dinero público, para aliviar a impuestos en las clases medias y en las clases trabajadoras, para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, y para recuperar la fiabilidad de España como un aliado internacional. ¿Para qué? Para tener calles seguras, con fuerzas y cuerpos de seguridad y con leyes que sirvan a quienes cumplen, no a quienes delinquen. Para asegurar salarios dignos y competitivos y no normalizar que el salario mínimo se convierta en el salario habitual. Para diseñar políticas ambientales y no para perseguir a aquellos que cuidan el campo. O para conseguir una cita médica y que no sea una quimera en buena parte de los centros de salud de España. Todo esto lo dijimos en el Congreso y hoy quiero dar un paso más allá. Y para finalizar, quiero hablarle de las 3 prioridades del curso político. La primera, la regeneración democrática. La segunda, la política migratoria. Y la tercera, la defensa de nuestro campo. Estas son 3 cuestiones mollares en este cuatrimestre. En primer lugar, la regeneración democrática. España necesita una limpieza total. Y vamos a facilitar y asegurar esa limpieza total. No llegaré a la Moncloa sin dejar claro cómo vamos a limpiar la degradación en la que estamos viviendo. Me comprometo a actualizar la propuesta de regeneración institucional presentada por mi partido en enero del año 2023, para revertir atropellos, para poner coto a los corruptos y para sanear nuestra democracia. Les puedo asegurar que no es posible una regeneración democrática sin recuperar el Estado de Derecho. Que la justicia pueda actuar con independencia, sin control ni persecución por parte del Gobierno. Que la Fiscalía del Estado no dé vergüenza. Que el Parlamento pueda ejercer su control al Gobierno. Que el Gobierno ejerza de gobierno y cumpla su programa electoral. Y cumpla con su deber constitucional de presentar las cuentas del Estado. Creo que cualquier persona razonable admite que España no puede seguir así, sin presupuestos año tras año, instalada en la precariedad y con un gobierno que ni siquiera descarta prolongar la anomalía durante toda la legislatura. Es sencillamente demencial. Es una burla a nuestra propia historia, una burla a nuestra práctica presupuestaria, una burla a la Constitución española. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para poner coto a este disparate. Y en coherencia con esta convicción, estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos. De tal manera que cuando un gobierno acumule 2 prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones. ¿Por qué? Porque es de sentido común. Si un gobierno no tiene respaldo suficiente continuado para aprobar las cuentas, no puede seguir. Todavía menos puede arrogarse el derecho a modificar las cuentas del Estado sin haberlas aprobado previamente. No es admisible. No es admisible que un gobierno pueda
dirigir un país una legislatura entera sin presupuestos. Porque el siguiente presidente podría hacer lo mismo y llegaríamos al absurdo de que en España los gobiernos no tienen obligación de presentar ni de aprobar los presupuestos sin límite. 1, 2, 3 legislaturas. No es comprensible, no es tolerable. Sin someterse al criterio del Congreso, ningún gobierno puede hacer lo que le venga en gana con el dinero de los españoles. ¿Por qué? Porque eso no es democracia, eso es despotismo presupuestario. Y frente a él vamos a dar la batalla. Además de un pacto y de un plan de regeneración democrática, España necesita abrir un tiempo nuevo en lo que a la política migratoria se refiere. En nuestro entorno, todos los países de la Unión Europea se están replanteando sus medidas en materia de inmigración. Solo hay un gobierno que niega que el descontrol migratorio sea un problema. Lo he dicho y lo reitero. No hay política migratoria más inhumana que no tener política migratoria. Negar el problema no está evitando que miles de personas pierdan su vida en las costas españolas. Pero negar el problema sí está provocando que el descontrol migratorio beneficie a quienes acuden a España con el objetivo de no trabajar o de incumplir las leyes, o que España carezca de cauces legales efectivos para aquellas personas que sí vienen a trabajar. Esto es inadmisible. España es una nación abierta, construida por millones de personas, algunos de ellos migrantes, pero lo que no puede ser es una nación con las puertas abiertas a la delincuencia, ni puede ser instaurar y obligar a ideas, a medidas y a leyes distintas de las ideas, las medidas y las leyes que imperan en nuestro país. Por eso en las próximas semanas también centraremos nuestros esfuerzos en presentar en detalle la política migratoria que hemos anticipado en el Congreso del Partido en el mes de julio. No vamos a consentir lecciones de humanidad del actual gobierno, que trata a los inmigrantes menores no acompañados como mercancía express para mantener los pactos de legislatura. Con un gobierno del Partido Popular, las fronteras no van a ser moneda de cambio. Las fronteras serán defendidas, la inmigración legal será protegida y la inmigración ilegal no dará ninguna garantía ni ningún derecho. Y en tercer lugar y último, la defensa del rural. La mejor manera de defender el rural es evitar la despoblación, evitar el abandono y evitar los incendios forestales. Es, por tanto, tener un campo vivo, un campo productivo y con oportunidades. Y para tenerlo hay que dejar trabajar, hay que dejar producir y dejar invertir a quienes llevan cientos de años cuidándolo. La soberbia de quienes pretenden pontificar sobre el campo sin conocerlo y desde el paseo de la Castellana es infinita. Tenemos que escuchar a quien sabe, a quien vive del campo y a quien vive y quiere al campo. Y lo digo muy claro, el Gobierno ha de dar la batalla en Bruselas ante la política agraria común del próximo presupuesto plurianual. Nosotros la vamos a dar y no tenemos ningún problema en enfrentarnos a nuestro partido en Europa si fuera necesario. En conclusión, el cambio solo llegará con valores. Para liderar España hay que ser libre. Para liderar el presidente del gobierno y el gobierno tiene que ser libre. Y ni el presidente ni el gobierno son libres. Hoy tenemos un gobierno con miedo a los ciudadanos a que opinen. Hoy tenemos un gobierno con miedo a sus socios a que le echen. Y hoy tenemos un gobierno con miedo a lo que se pueda conocer. ¿Cuál será el siguiente investigado? ¿Cuál será el siguiente imputado? ¿Qué juicios orales comenzarán en los siguientes meses? Un gobierno no puede ser libre cuando es un gobierno que vive con miedo. Y de este gobierno ya no se espera nada, por eso a la mayoría de la gente ya no le decepciona. Pero España puede dar mucho más de sí. Estoy convencido que la España ambiciosa que conocimos volverá. Sabemos qué tenemos que hacer. Nuestro compromiso es transformar España y para eso vamos a trabajar duro. El cambio no se espera.
El cambio se conquista, se construye y se alcanza.